Hoy, 22 de agosto del 2025. El título de la prédica es Dios es la prioridad en el corazón del creyente. Padre bendito, estamos aquí congregados en tu nombre, delante tuyo, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú ministrando a tu pueblo. Utiliza tú este vaso de barro y conforme a tu voluntad y tu propósito, Padre, sea dicho tu palabra. Que no sea el hombre, sino tú, tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de los que escucharán y los que escucharán en su tiempo y los que están presentes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amado Hijo. Amén. Bueno, repito de nuevo el nombre de la prédica, se llama Dios es la prioridad del corazón del creyente. El libro que voy a citar está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 para adelante. Dice, cuando salía, cuando salía para seguir su camino, vino corriendo y arrodillándose delante de él, bueno, este joven, ¿no? Delante de él, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él se afligió porque estas palabras fue muy triste porque era dueño de muchos bienes. Dios bendiga su palabra. Encontramos aquí este episodio en el cual el Señor alguien que quería seguirlo, bueno, quería ser un seguidor más de Cristo, y aquel joven rico, pues cuando se le presenta, ¿no? Le dice, ¿qué hago, Señor, para heredar la vida eterna? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y automáticamente el Señor le menciona los mandamientos y la ley. Haz todas estas cosas. Y entonces este joven, estas cosas las había guardado, ¿no? O sea, humanamente, o bueno, en términos doctrinales, en cuanto a la ley mosaica, este joven pues se veía un hombre bastante bueno. Estas cosas le he guardado desde mi juventud y no hay ningún reproche alguno en relación a esto que el Señor le diga a él. Pero faltaba una cosa, pero hay algo que le dice, Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna? ¿Cómo llego a obtener aquello? Es curioso, ¿no? Que le mande, dice, anda, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vemos que en la Escritura no hay un mandamiento expreso en el cual diga que estos tienes que hacer para ganarte la vida eterna. Expresamente no encontramos en la ley. Pero ¿por qué en el caso el Señor le manda a hacer aquello? Porque si nosotros leemos la Escritura, en la Escritura vamos a encontrar cosas como esta, que dice, y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Sabemos que en el Evangelio de Juan y en todas las citas bíblicas encontramos de que la única forma de poder alcanzar la vida eterna es a través de creer en Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien él ha enviado. Esta es la forma en la cual uno puede alcanzar vida eterna, pero acá al joven se le demanda otra cosa, que no es directamente con esto, pero sí implícitamente le está diciendo algo. Porque a este joven le apunta de una forma muy distinta que a todos, creyentes en general, se nos ha demandado esto. Cree en Dios, el único Dios verdadero, y cree en su Hijo Jesucristo. Este, este punto no puede ser saltado. Nadie se puede saltar este punto para poder llegar a obtener la vida eterna, según lo que el Señor nos habla. Pero acá hay una demanda muy distinta que se le hace a este joven. Vuelvo a leer el Evangelio de Marcos. Dice, los mandamientos que el Señor les plantea, todas estas cosas
las estaba. Es más, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y sabemos que es un mandamiento con promesa, ¿no? Para que te vaya bien en la vida y prosperes en todo lo que hagas. Básicamente, este joven cumplía estas cosas también. O sea, pareciera como una especie de Pablo cuando dice, en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, no había algo que se le pueda. Pero el Señor automáticamente le dice algo apuntando directamente a su corazón. Ya no le está apuntando directamente a la ley, le está apuntando directamente a su corazón y le está diciendo, solo te falta una cosa, anda, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí es el punto crucial, el punto de quiebre en relación de este joven rico y en relación del creyente y sus prioridades. ¿Por qué aquel joven se puso triste? Porque tenía muchos bienes. Ahora, no es que era un joven moralmente malo. Es más, si uno ve aquello, se da cuenta que realmente esto apunta directamente al creyente, porque el corazón del creyente nunca se va a desviar en cosas que no sean fuera de las cosas de Dios, fuera de su palabra. No va a andar deseando fornicar, no va a andar deseando ir a tomar, ni fiestas, ni cosas que sean del mundo. Le está hablando directamente a un creyente y en cuanto a sus prioridades de su corazón. Esto va directamente en cuanto a las prioridades de su corazón. Entonces, una persona puede ser moralmente buena en relación a los mandamientos de Dios y aún así su corazón está ligeramente inclinado a cosas que no apuntan a Dios, por supuesto, como es el caso de este joven. Este joven cumplía la ley y desde muy joven, pero en cuanto fue expuesto su corazón en relación a lo que tenía, cuando nosotros logramos tener éxito en determinada cosa, porque por lo general uno le ha puesto el empeño en eso para que eso prospere. O sea, su atención, sus fuerzas, su tiempo, su concentración, su vida, lo pone al servicio de aquello en el cual quiere que prospere. Y como su atención está puesto inclinada al darle al máximo a esto, logra un fruto grande. Y su corazón está inclinado a eso como una prioridad. No es de que no ame a Dios, es que más peso tiene a estas cosas en el cual ya le ha entregado su tiempo. Este joven no es que no amaba al Señor y a Cristo, sino simplemente este joven, su tiempo, su dedicación estaba absorbido. Porque para llegar a tener estas cosas es porque realmente le había dedicado un tiempo y este tiempo tenía un fruto y disfrutaba de aquello. Y no es que no agradeciera a Dios lo que le había dado, sino es que esto se había vuelto el centro de su atención en su vida, por el cual ya de por sí te distrae de lo que en relación al Señor. Tu prioridad se pone aquello, no de una forma rebelde, groseramente que dice no quiero nada con el Señor, no, sino de una forma muy sutil, porque sabe que viene de Dios, porque este hombre, este joven, sabía que estas cosas que él tenía podían venir de parte de Dios, pero el tema no estaba en eso, está en la atención donde uno pone. Por ejemplo, por eso es que no se, a este joven no se le demanda, cree en el Dios verdadero. Cristo podría haber dicho esto, cree en el único Dios verdadero y créeme en mí, que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque esto sí se le pide a nosotros y esto se nos ha pedido a nosotros. Y estas cosas las hemos creído. Pero
¿Por qué en este caso hay una excepción a la regla, a la petición para que pueda alcanzar la vida eterna? Porque si nos damos cuenta, todo gira en torno a dónde se inclina el corazón del creyente. Porque donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. Si comenzamos a seguir, jalar el hilo de la madeja, vamos a llegar a un punto en el cual, al punto inicial, donde empieza todo. Y todo siempre va a empezar en el punto inicial, es en el corazón del creyente. Donde en el corazón del creyente es donde se forman las prioridades que él escoge hacer. Sus prioridades nacen en su corazón y su corazón dará sus fuerzas a aquello y como le va a poner fuerzas, le va a poner el ímpetu y encima tiene la gracia de Dios, logra obtener, pero no sabe que realmente está distraído del Señor. Está distraído teniendo mucha abundancia, teniendo gracia de Dios, está distraído en esto. Es lo que le pasa a este joven. El corazón del creyente tiene que estar totalmente como primera instancia y primera opción y la prioridad, básicamente es el Señor. Y esto uno no lo demuestra con el hecho de decirlo, o sea, como quien decir, Señor, yo te pongo como primera, como lo primero en mi vida. Esa expresión es fácil decirla. Eso lo puede decir cualquier persona que, lo diga, que le digas que lo diga y lo hace. Esto se muestra en el fruto, en sus acciones. Como en esta parte que menciona en la escritura que aquella persona que se le mandó que haga algo y no quería, y dijo que sí lo iba a hacer y no lo terminó haciendo. Y después otro que no quería hacerlo y refunfuñando, pero al final terminaba obedeciendo y haciendo lo que se le había dicho. Aunque inicialmente no, pero terminó obedeciendo. Pero terminó. Y en ese proceso, creo de que aquel joven, o el que terminó obedeciendo, tomó conciencia e hizo lo que debía de hacer. El otro en primera instancia quería hacerlo, dijo, sí, yo lo hago, pero nunca lo hizo. Es que tampoco no apunta a las emociones, simplemente son cosas tan concretas que se tiene que mostrar. No es un tema en el cual yo tengo que sentir que Dios es la prioridad para realmente hacerlo. No, simplemente tu acción demostrará que realmente lo has puesto como prioridad. ¿Y por qué apunta directamente, Señor, la prioridad del corazón? Porque vemos en el caso de, a ver, miren acá, de alguien, es el personaje más conocido y el hombre más sabio que existió sobre la tierra creado. Pues sucedió cuando Salomón ya era viejo. Las mujeres desviaron su corazón a otros dioses y su corazón estuvo dedicado por entero al Señor como había estado el corazón de David su padre. Lo que termina siendo el que influye para que realmente tu corazón deje de estar totalmente inclinado al Señor y se incline para el otro lado. Inclinarse no es otra cosa más que postrarse. Estamos hablando de alguien que conocía todo, conocía misterios, podía discernir sobre muchas cosas, pero la influencia de algo terminó haciendo que inclinara su corazón. En el corazón están las elecciones, las decisiones. Entonces necesitó que alguien, un agente externo,
empujara para que él voluntariamente tome una decisión de que su corazón se incline a otros dioses. No se le puso un arma, solito lo hizo. Pero mientras más influencia tenía de mujeres paganas, porque eran paganas estas mujeres, las que habían hecho inclinar su corazón a Salomón, más influencia de aquello tenía, más su corazón se inclinaba a tomar una decisión errada. Entonces, el corazón del creyente es algo muy preciado que tiene que ser cuidado. Y sobre todo, es un corazón que tiene que ser entregado. Volvamos al versículo del joven rico. Ya. Este joven, como les digo, no era una persona inmoral, no era una persona que no conociera del Señor, era alguien que sí sabía, conocía de Dios, cumplía los mandamientos que Cristo le menciona, pero había algo en el cual tenía que ser pesado su corazón. Ya no era en función de la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley en nada perfeccionó, aunque la ley es perfecta, pero la ley en nada perfeccionó. Esta perfección vino a través del Mesías, pero aún así, todavía no estaba la sangre derramada, pero aún así apuntando al origen de todo, donde suceden todas las cosas, en el corazón del hombre, en este corazón. Él estaba apuntando ahí y ahí se estaba viendo en qué pesaba más, hacia dónde se inclinaba más. Entonces, esto es lo que puede pasar para un creyente. No es que se desvíe, no es de que el creyente se desvíe y después termine adorando al maligno o haciendo barbaridades y medias. No, no va a ser eso. Lo que simplemente el maligno y su astucia va a pretender y va a hacer que realmente, como influencia externa, que tu corazón preste bastante atención en algo y que sea reemplazado la prioridad de Dios por la prioridad de aquello en el cual has puesto todas tus fuerzas. Ahí es. Entonces, esto se vuelve la prioridad de uno. Y la prioridad, cuando se vuelve esto, entonces amarás a Dios, tu único Dios, y a tu prójimo, entonces al único en el cual tiene que ser entregado, porque la escritura lo demanda, con todo tu mente, con todo tu alma, con todo tu ser, no se cumple en la cabalidad. ¿Por qué? Porque no está entregado totalmente, porque está inclinado a otras cosas. Y lo curioso es que no son cosas malas en sí mismas, porque son ocupaciones, sino eso mismo es el hecho en el cual distrae de lo verdadero. Son esas cosas que nos distraen. Entonces tenemos que dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. No, en lo absoluto. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer, pero sin dejar que esto se ponga por delante y que nuestras fuerzas sean absorbidas por aquello, sino que nosotros seamos absorbidos por el Señor, por así decirlo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Esa es una prioridad completa, porque cuando esto sí está así, de esta forma, entonces íntegramente te estás entregando. Porque si es con todo tu ser, ¿qué hay más allá si entregas todo tu ser, más allá que todo eso que puedas entregar? Si al entregar con todo tu ser, ya no hay nada, o sea, ya no te lo estás restringiendo nada para ti, lo estás dando todo. No te restringes nada para ti, se lo entregas totalmente todo. Y la única forma en la cual eso puede mostrarse es
en el corazón del creyente, la influencia de las cosas externas hace que nos inclinemos a ciertas decisiones y tomemos decisiones. Y mientras más influencia hay de algo, más probable es de que la decisión sea igual como el que nos está influenciando. Eso nos distrae de la prioridad. Por eso es que tenemos que hacer tesoros en el cielo. ¿Está mal que una persona tenga? Por supuesto que no, en lo absoluto. Si Dios es el quien bendice, el Señor dice, mío es el oro y mío es la plata. Él es el que provee. Pero cuando uno ya ha sido provisto, ya ha sido llenado sus graneros, le cuesta desligarse. Y es más, ni siquiera es tanto del dinero físico en sí, es de la atención que le da a aquello. El dinero le absorbe su atención y él termina trabajando para él. Y la bendición ya no se vuelve una bendición, termina siendo su Dios. Y ese es un problema, porque no se puede adorar a dos dioses. Aborrece a uno, pero si al final, si nuestra atención está inclinado más en aquello, con muy buenas intenciones, la pregunta sería, indirectamente estamos adorando aquello, no a la manera verbal, pero sí nos ha absorbido. Entonces, lo que veo y lo que el Señor busca es exactamente es calibrar nuestro corazón, ¿no? Es como utilizar el calibrador para que todo esté bien, totalmente calibrado y encajado perfectamente para que ande bien. Lo que tienes que tener y lo que tienes que elaborar, lo tienes que hacer, porque el Señor es quien te abre las puertas, te brinda la posibilidad, pero Él tiene que calibrar bien. Y eso va a ser en función de que nosotros rindamos nuestro corazón a Él para que pueda hacerlo. Y una vez que está bien calibrado, las cosas van bien a la forma como Él desea que sucede todo, conforme a su voluntad. Conforme, así como David, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, tiene que ser calibrado el corazón del creyente. Y y esta calibración tiene que llegar al punto exacto que es la prioridad, Dios en él. Esta es la prioridad. Tiene que ser calibrado para que esto encaje perfectamente en su vida y entienda y viva de acuerdo a eso. Y su vida será manifiesta la voluntad de Dios a través de él. Pero cuando no está bien calibrado algo, ¿qué sucede? Hay fallas. Alguna vez han hecho un trabajo, han tenido que sacar medidas. O imagínense a un arquitecto y un ingeniero civil. Sus cálculos tienen que ser exactos cuando van a construir un puente. Los cálculos de física, química, el estudio de materiales, qué sé yo, esas cosas que ellos conocen. Pero tienen que hacer cálculos exactos porque un viento fuerte o por abajo baja el río y las cimientos no están bien, ese puente se viene abajo. Tiene que estar calibrado y estudiado milimétricamente sin falla alguna para que no pase nada. De la misma forma para nosotros, Dios tiene que calibrar perfectamente nuestro corazón, que esté bien, totalmente alineado para que todo ande viento en popa y vaya directamente hacia donde estamos yendo. Un milímetro, cuando está calibrado algo mal, disparar, apuntar al blanco con un milímetro de, de inclinación a la izquierda o a la derecha, a unos 15 metros, eso ya se desvió de blanco. Se desvía de blanco. No necesita inclinarse 180 grados, necesita solamente un poco. Entonces Dios comienza a calibrar esa pequeñez en el corazón de nosotros para que lo haga conforme a su propósito y a su voluntad.
Entonces, la conclusión de esto es, si la prioridad de nosotros es el Señor y no lo está haciendo del todo, pues entregamos al Señor que Él haga de nosotros, que Él sea su, que nosotros, como se, que Él haga en nosotros, que Él sea la prioridad. Si nosotros no tenemos esa facultad, poder hacerla, Él sí la tiene y Él tiene el poder. Entonces, siendo conscientes de aquello, presentando vuestro culto racional con entendimiento, voluntariamente, decimos, Señor, haz en mí tu voluntad y que tú seas la prioridad en mi corazón antes que todo lo demás. Hermanos, que el Señor los bendiga y bueno, este es un tema para meditar, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer y sin darnos cuenta. Que el Señor los bendiga. Eh, Oramos también para concluir y por los diezmos y ofrendas. Padre bendito, Señor, gracias. Tú, Señor, permite que seas tú, Señor. No, no somos nosotros. Que seas tú, Señor, quien calibre y ordene nuestro corazón conforme a tu propósito y voluntad. Si nuestro corazón está distraído en nuestras cosas, trabajos, etc., haz tú, Señor, que envuelva a tomar como prioridad a ti, porque tú eres el centro de nuestra vida. Si te tenemos a ti, porque un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos, así dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, por sus familias. Bendícelos, Señor, a todos ellos. Bendice, Señor, a mis hermanos en sus trabajos, sus labores. Bendice los diezmos y ofrendas de tu pueblo, Padre. En todo esto lo entregamos y lo dejamos en tus manos y te damos las gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bendiciones, hermanos.